Y el potasio actúa en la fase 3, que es de repolarización. La 3, la que es la parte de la caída, ¿no? El 4 es la parte ya de nuevamente para despolarizar, para volver a repolarizarse, un nivel de potasio y una fase de espera que es la cuarta. Ya. Les hago un simple planteamiento. A ver, ustedes me van a explicar esta parte. Si pensando del sodio es porque hemos quedado que el sodio es mucho más abundante fuera de la célula que dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, el potencial de acción es algo que va a depender mucho porque yo abro un canal de voltaje dependiente o el canal que esté. ¿Y qué va a pasar con el sodio rápidamente? Ingresa. Eso sería la fase 0. ¿Sí? Ingresa el sodio. Cuando ingresa el sodio, básicamente la diferencia de cargas que haría, que acá era positivo y acá era negativo, ¿sí? Bolas, se va a invertir y acá se vuelve negativo y positivo y eso se está despolarizando. ¿Ya? ¿Por qué se volvió positivo en la parte interna? Porque ingresa aquí sodio. Acá le tengo 135 a 145 miliequivalentes de sodio por litro y acá solo tengo 10. ¿Sí? Entonces es más fácil que doctor, y si yo tengo 120 miliequivalentes por litro, ¿va a ser fácil que entre o no? Sí, igual, porque es 10. Doctor, y si tengo 100, también igual. Igual va a entrar, porque ¿me dejo entender? El problema con el sodio es que siempre va a entrar, claro que con menor cantidad. ¿Sí? Por eso es que el potencial de acción con el sodio no se afecta mucho, porque igual se va a activar. No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los problemas que vamos a tener con el sodio no van mucho con la conducción, ¿ya? Ni arritmias cardíacas, nada de eso. Tiene que ver con conexiones neuronales. En pocas palabras, con el sensor, la conexión que yo converso, que yo hago, que yo razono. Entonces, les pongo un ejemplo. Hace una semana vino una señora de unos 50 años que trajo su papito de 88 años. Así me dijo la hija, doctor, estamos reposando y durante estos últimos días él come, le pongo la comida en la boca y se queda dormido. Papá, despierta, está comiendo y se queda con la boca. Y todos los días hasta que se duerme, se da sueño, así como cuando están ustedes cansados. Entonces, ya el último día ya está con mucho más sueño y lo trae al hospital, doctor, miren, papá no reacciona, está con sueño. Entonces nosotros, cuando vemos eso en un anciano, pensamos varias opciones. La primera es que tiene una infección. Un ancianito, cuando entra una infección, es como una velita que se apaga así. Se apaga, no reacciona, se duerme. Pero una de las causas por las cuales un ancianito se duerme o se apaga con una vela también es el sodio. ¿Ya? Eso se llama trastorno del sensorio. O sea, te baja, te hipoactiva, te causa somnolencia, te quedas dormido. Cuando el sodio baja. ¿Menos de cuánto, doctores? Menos de 120. ¿Listo? Eso es sodio, trastorno. O sea, por eso les digo, cuando ustedes vean a alguien que tiene trastorno del sensorio, una de las cosas que tienen que buscar en ancianos, ¿qué es? El sodio. Doctor, ahora vean lo que les voy a explicar. Me viene un paciente que me ha pasado, doctor, no puedo caminar, siento debilidad en mis piernas. Y camino joven, ¿eh? De 26 o 30 años, no puedo caminar, doctor, hasta entran en silla de ruedas, no puede caminar. Y de repente le pregunta si te estreñes. Sí, doctor, estoy muy estreñida, son ya una semana que no defecto. Sobre tanto. Sí. Entonces viene y nosotros hacemos tratamiento y se va como Lázaro, levántate de la silla, se levanta y camina. Y todos los familiares dicen, pero si están en silla de ruedas, ¿cómo ha caminado? Todos los trastornos de conducción, no hay que tener muscular o cardíacos, tienen que ver con potencial de acción. Lo que más va a influenciar en el potencial de acción, doctores, no es tanto la fase 0, que es de despolarización, es la de repolarización. Y acá quien va a jugar es el potasio. Como se altera la repolarización, doctores, estos pacientes van a hacer alteraciones de conducción. ¿Y la alteración de conducción qué significa? Arritmias o debilidad muscular. ¿Sí? Entonces este paciente tenía potasio bajo, vino con un potasio de 1.2. Lo normal es de 3.5 a 5.5, ¿sí? Entonces, ¿y qué? Adivinen qué pasa. Todo se paraliza. Los intestinos, doctores,
también se paralizan, porque el potasio bajo ya no permite que haya peristaltismo, porque ya no hay conducción. Entonces el paciente viene todo, no puede defecar. ¿Y por qué no puede defecar? Porque ya no se mueve el intestino. Entonces todo lo que tenga que ver con potasio es mecánico o es conducción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y también presentaba arritmias o solamente debilidad muscular? Sí, también tenían extrasístoles. Bueno, ese dato no les era, pero era para despistar. ¿Ya? Entonces, cuando tengan así un paciente que está debilidad muscular, que tenga arritmias y que esté estreñido, ¿en quién van a sospechar? De potasio. Trastornos de potasio. ¿Ya? Eso es lo práctico. Ahora vamos a empezar la clase. Entonces vamos a empezar básicamente con lo que es el sodio. No se olviden, trastornos en sodio, piensen en sodio, por favor, piensen en sodio. ¿Ya? Vamos a pedir a Dios que nos acompañe y podamos tener una bonita clase. Sentir sus rostros y vamos. Como va Padre en los cielos, damos gracias nuevamente que estamos aquí. Tal vez cansados, agotados, por la velocidad, o de trabajar, todas las circunstancias. Pero bueno, hay motivación y queremos seguir aprendiendo, queremos seguir mejorando. Y siempre pediremos que este conocimiento sea usado en un momento adecuado, cuando tú pongas a esa persona que vive en nuestra vida. Acompáñanos siempre, Dios, te lo pedimos en nuestro nombre y como Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver el sodio. Doctores, una cosa muy peculiar del sodio es que el sodio es un elemento que siempre va acompañado de agua. Eso ténganlo presente. Si yo quiero bajar la volemia de un paciente, tienes que restringirle ¿qué? Sodio. Sal, en pocas palabras. ¿Ya? Vamos a conocer qué mecanismos de regulación tiene el sodio, y tiene una regulación tanto en la filtración como en la reabsorción, y hay mecanismos intrínsecos y mecanismos extrínsecos. Ya les debe sonar un poquito con respecto a la filtración glomerular. ¿Se acuerdan? Intrínsecos y extrínsecos. Acá también hay intrínsecos y hay extrínsecos. Quiero que recuerden una cosa. Yo les hago la pregunta: si la molécula de sodio es tan chiquitita, ¿por qué no puede pasar por la membrana? Por su carga. Por la carga, pero no es más que por su carga, es porque el agua le gusta estar rodeado de, perdón, el sodio le gusta estar rodeado de ¿qué? De agua. Dice que un sodio siempre está rodeado de 5 moléculas de agua. Entonces, si el sodio se va a un lugar, adivinen a quién se lo va a llevar. Al agua. Normalmente esa es más o menos la tendencia, ¿no? Recuerden que el sodio a nivel extracelular puede llegar hasta 135, 145. Potasio entre la parte interior puede ser 10 hasta 15, se le pone potasio máximo 5.5, y dentro de la célula hay mucho más potasio. ¿Ya? Bien, miren un cálculo interesante. ¿Cuánto filtramos nosotros de plasma? 180 litros por minuto. ¿Cuánto es la cantidad de sodio máximo, que así normal? 145 miligramos 145 por litro. litro de qué? 2 moles. ¿De agua o de plasma? De plasma, de plasma. ¿Dónde tomamos esta muestra? De sangre. De la sangre. ¿Y la sangre qué es? Plasma. Ya está. Quiere decir que por cada litro de plasma de tu cuerpo tienes 145 miliequivalentes disueltos, ¿sí? Por cada litro. Doctor, pero si yo he filtrado durante todo un día 180 litros, entonces quiere decir que por cada litro tengo 145, por 180 hago mi multiplicación. ¿Cuánto me sale? 26.100 miliequivalentes al día, ¿listo? Que yo de sodio que voy a tener. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que voy a filtrar. Ahora, si tú quieres convertir, ustedes que han hecho química y son expertos en conversiones, ustedes pueden convertir en miliequivalentes en gramos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es la fórmula? Química, esa es química elemental. Eso no es colegio. No. En verdad, suena de bromas, pero en verdad, cosas que uno aprende. Yo lo aprendí en el colegio. Pero, ¿cuánto más o menos me sale? Recuerden que hago una conversión más o menos. Acá es de cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuánto sale? 1514 gramos, que equivale a 1,5 kilos. Quiere decir que de esas bolsas de sal que ustedes han visto, el kilo, 1,5 bolsas, tú filtras durante un día. Es bastante sal. Es bastante sal. ¿Listo? Los riñones van a filtrar más o menos 1,5 kilogramos de sodio por día. ¿Ya? Por día vas a filtrar esa cantidad. Es bastante. Lo curioso, doctor, es que de esta cantidad se resuelve más del 99% en los distintos segmentos tubulares. En pocas palabras, tú eliminas más o menos el 1%. O sea, necesitas la sal, necesitas la sal.
Ahora, imagínense que tenga una patología renal que no reabsorba el sodio, que lo pierda. Y vamos a aprender sobre ello. Promedio, más o menos, en tu proximal, ¿cuánto reabsorbemos? 65 de sodio. ¿Cuánto a nivel de la gel ascendente? 25%. A nivel tubular, más o menos 5%. ¿Sí? ¿Qué túbulo acá? Cristal inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan del transportador sodio-cloro? ¿Quién actuaba? ¿Qué fármaco? Como repasito. Los diacídicos. El más conocido, la Hidrocloroacida. Listo. Hasta aquí reabsorbe el proximal, pero acá, ¿quién era el transportador más importante acá? Sodio, potasio, dos cloros. ¿Ya? ¿Quién inhibía esta? La furosemida, que es un diurético de asa. Ese es el término que van a usar. Doctor, y acá, si se dan cuenta, 65, 25, 5. Pero acá, doctores, es la regulación fina que se va a encargar ¿quién? La aldosterona. La aldosterona, tu cerebro le dirá, ¿sabes qué? Me falta sal. Ya vamos, retiene más sal y reabsorbe más sal. ¿Sabes qué? Tenemos exceso de sal acá, mi querido huésped, se ha ido al cine, o ha ido a comer canchita, o ha hecho un cumpleaños, se ha comido papitas saladas, ha comido empanada, pollo a la brasa y todo salado, estamos llenos de sal. Entonces el riñón se va a encargar de eliminar porque básicamente el ADH y la aldosterona van a regular esto, ¿sí? Entonces las regulaciones finas, doctores, se dan al último. Acá es lo mismo. ¿Listo? Entonces, doctor, ¿de quién depende la pérdida de 1% o más de las hormonas? ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo muy presente. Y la hormona más importante para regular el sodio, ¿quién es? Aldosterona. Bien. Lo mismo que les acabo de mencionar, y vamos a ver que los riñones regulan la concentración de sodio en el organismo a través de la filtración y la reabsorción. Nada más. La cantidad que yo filtre y la cantidad que yo reabsorbo. Si yo filtro poco y reabsorbo poco, significa que probablemente voy a retener una cierta cantidad de sodio. Bien, la regulación del sodio va a depender mucho de la tasa de filtración glomerular. Repito, si yo quiero filtrar más sodio, ¿qué tendría que yo hacer con mi tasa de filtración? Aumentarla. ¿Cómo aumento la tasa de filtración? A ver, ¿qué se les ocurre? La filtración de la aferente, vasoconstricción de la deferente, ¿qué más? Hasta los patológicos, digan. Aumento de presión arterial. Aumento de la presión arterial. Disminución de la Disminución de la oscótica. Ya los diabéticos patológicamente pueden aumentar porque por ahí se cierra la diferencia. Ya. Y el coeficiente de filtración que puede haber aumento de la en esencial. ¿Sí? Ya. Doctor, entonces si yo quiero filtrar más sodio, aumenta la tasa de filtración. ¿Me dejo entender? Y todos los mecanismos que regulan la tasa también regulan la parte de la filtración. Entonces hay una autorregulación que vamos a ver y adivinen quién va a intervenir también. Extrínsecos, el sistema renina aldosterona. Extrínseco, ¿quién más? Simpático, también interviene, al que vamos a ver. Y acá aparece al que todos ya van a conocer, en cardio lo van a conocer ustedes, al péptido natriúrico arterial, ¿no? ¿Ya? El famoso péptido secretado a nivel de las aurículas, ¿no? ¿Listo? Entonces, estos mecanismos son los que nos van a garantizar que existe un adecuado transporte, un adecuado equilibrio del sodio de forma diaria. A ver, dentro de los factores intrínsecos tenemos el balance glomérulo-tubular. ¿Ya? Balance glomérulo-tubular. ¿Se acuerdan? En el otro caso era túbulo glomerular. ¿Sí? Acá es al revés, glomérulo-tubular. ¿Ya? Y tenemos factores extrínsecos, que es el sistema de aldosterona, péptido natriúrico arterial, simpático, y acá hay un término que ustedes ya se van a acostumbrar que se llama natriuresis por presión. A ver, imagínense ustedes que tienen una alta presión, su cuerpo filtra gran cantidad, hay una velocidad de flujo en los túbulos, entonces, ¿qué creen que va a pasar con el sol? Se va a mover tan rápido que no le va a dar tiempo para ser reabsorbido. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Lo vas a orinar.
A eso se llama natriuresis por presión, que solamente lo tienen quienes, los hipertensos. ¿Y por qué lo hace el doctor de riñón? Porque el objetivo de un hipertenso es perder sodio. Entonces, aplicamos un nuevo mecanismo. Hay más detalles, pero por mientras lo mencionamos. Vamos a ver qué es el balance glomerulotubular. Doctores, esto tiene que ver mucho con proteínas. ¿Ya? Proteínas. Miren cómo la albúmina va a influenciar en la reabsorción básicamente de sodio. Bueno, texto, ¿no? Ya hemos visto un poquito esto del transporte glomerular, de proteínas, de la glucosa, ¿se acuerdan? No, hemos visto el 35, ¿se acuerdan del gráfico? Lo que quiero es explicarles esto, a ver, para que me entiendan, ¿a qué me refiero con el balance glomerulotubular? Nosotros, básicamente, quiero que recuerden lo siguiente. Yo tengo acá mi capilar glomerular y tengo mi cápsula de Mowich. Quiero que vean esto. Si yo filtro bastante plasma, ¿cuánto era el porcentaje? 25%. ¿Y acá cuánto? 75. Si yo filtro más plasma, no sé, imagínense, filtro el 40% y acá dejo un 60%, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mis proteínas? ¿Qué va a pasar? La proteína va a estar igual, pero ¿qué va a pasar con su concentración? Aumenta concentración. Va a aumentar porque me estoy quitando más plasma. ¿Listo? Quiere decir que a más plasma yo filtre, más concentración de proteínas voy a tener. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y si yo filtro más, ¿qué significa? Que estoy filtrando ¿qué? Más sodio. Claro, porque el sodio que estaba acá diluido va a pasar. Estoy filtrando más sodio. ¿Listo? Ahora viene la magia. Sucede que estas proteínas, esta presión oncótica que se ha hecho más fuerte, va a venir por acá, por los vasos rectos. Y el sodio que está por acá, el agua va a tener una tendencia, como una presión oncótica, a querer ingresar nuevamente al vaso porque hay más proteínas concentradas. No sé si me vas a entender. O sea, yo puedo filtrar más plasma, ¿sí? Concentro más las proteínas, pero estas proteínas más concentradas me crean más poder oncótico. Y este poder oncótico mayor va a viajar por mis vasos rectos y adivinen qué va a hacer acá. Va a provocar mayor reabsorción. Entonces, y se hace un balance. A más filtración de sodio, mayor reabsorción de sodio. ¿Quién se encarga de eso? Las proteínas. ¿Ya? A eso le llamamos el balance glomerulotubular. Por eso, si yo aumento la tasa de filtración, miren lo que sucede. Aumento la tasa, aumenta la concentración de proteínas, aumenta mi poder oncótico, y eso ¿qué va a provocar? Que haya mayor reabsorción de ¿qué? De agua. Y por tal motivo, se va a llevar ¿a quién? Al sodio. ¿Sí? Se ha autorregulado solo. Mira, filtro bastante y también me reabsorbo bastante. No lo pierdo, el mismo riñón lo recupera. ¿Sí? Pero depende de quién? De las proteínas. ¿Ya? No se olviden. Ahora les hago una pregunta. ¿Y qué pasa si tengo un paciente desnutrido? O que tiene cirrosis y no produce albúmina. No hay presión oncótica. ¿Ya? Yo puedo filtrar mucho, pero como no hay una presión oncótica, Va a disminuir la no reabsorción. regresa. Por tal motivo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a perder sodio. Háganle el experimento. Cuando ustedes ven un paciente cirrótico, dosen de sodio. Y se dan con la sorpresa que estos pacientes no tienen 135, 145, tienen 128, 130, ¿sí? ¿Y por qué, doctor, le pasa eso? Porque como no tienen buena cantidad de proteínas, no mejora su reabsorción de sodio y tienden a perderlo. Y su cuerpo se adapta a eso, así que no se desesperen cuando vean un paciente, doctor, tiene 128, ¿qué es? Cirrótico. Es su cuerpo, es su forma de adaptarse. ¿Ya? Algunos médicos dicen, no, yo lo tengo que llevar a 140 y le meten sodio al pobre paciente. ¿Y qué va a pasar con su sodio del paciente? Lo va a volver a perder. Entonces, ¿para qué les metes sodio? Es igual. Lo que tendrías que mejorar en todo caso, ¿qué sería? La albúmina. Señor, ¿sabe qué? Le vamos a poner albúmina. Tú mejoras la albúmina y ¿qué va a pasar con su sodio? Lo vas a tener mejor. ¿Me dejo entender? Entonces, acá no es cuestión de meter sodio, acá es cuestión de mejorar ¿qué? La albúmina. ¿Me entienden el razonamiento? Es por eso que a veces hay médicos que vienen a la emergencia, pero pacientes que vienen a la emergencia y el médico dice, hay que reponerle sodio. Y le meten sodio. Un poquito le van metiendo sodio. Ya está corregido, alta su casa. Pasa unas semanas y viene abuelo por lo mismo.
Otra es le vuelven a meter sodio. Mejora a 140, lo mandan a casa. Pasa 2 semanas, ¿qué pasa? Otra vez. Y uno dice, pero ¿por qué? Qué raro, ¿no? Que este cambio de sodio. ¿Por qué no mejora su sodio? Hasta que a alguien se le ocurre y dice, vamos a ver su albúmina. Y la albúmina está baja. ¿Sí? Entonces, solucionemos el problema. ¿Ya? Ese es el primer razonamiento. ¿Cómo se llama esta de acá? Balance glomérulo-tubular. ¿Sí? Clásico, propio de riñón, que hace el sodio. Vamos a los otros mecanismos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es obvio que el sistema va a reabsorber sodio, ¿no? Porque ese es el mecanismo de ¿quién? Aldosterona. El sistema simpático, ¿cómo podría ayudar a reabsorber sodio? ¿Qué se les ocurre? ¿Con las arteriales? A ver, les planteo lo siguiente. El sistema simpático tiene un poder muy interesante en manejar también la reabsorción del sodio. Y eso tiene que ver también con las aferentes y tiene que ver mucho también a nivel tubular. Lo vamos a ver más detalladamente. El otro que vamos a ver es el pértigo anterior y la anterior cortesía. Estos 4 lo vamos a analizar en este momento. Renina-angiotensina-aldosterona creo que ya la han escuchado, pero si basta. ¿Ya? Solamente recuerden que a nivel de túbulo conector o la parte final del distal, con el colector, es la zona donde va a actuar ¿quién? Aldosterona. Propósito, reabsorber sodio y secretar potasio. ¿Ya? Eso, doctores, ya es como 1 más 1 es 2. ¿Ya? Básicamente, doctores, la hormona aumenta la síntesis de proteínas que conforman los canales de sodio ubicados en la membrana apical. También se ha descrito que aumenta la síntesis de bombas de sodio y potasio. Todo lo que les dije que la aldosterona dice, fabriquemos, porque su receptor está a nivel de citoplasma, y una vez que se une a su receptor manda una señal al núcleo para que el núcleo diga produce más canales, produce más bombas sobre potasio ATPasa, porque yo soy aldosterona y mi trabajo es reabsorber sodio y secretar potasio. ¿Ya? Y consume ATP. ¿Listo? También hemos quedado de que la aldosterona se encarga de secretar hidrogeniones y resolver ¿qué? Bicarbonatos. Y eso también tenganlo muy presente. ¿Quién va a estimular a la secreción de aldosterona? Acá les quiero enseñar 2. Principalmente la angiotensina 2. Pero ahora les quiero decir que el potasio también. ¿Cómo? A ver. Sucede, doctores, que yo tengo que... a ver. Imagínense. Baja mi presión, mi mácula lo detecta, manda que se quede renina, la renina va a ir y va a convertir, después del angiotensinógeno, angiotensina 1, de ahí va al pulmón, el angiotensina 2, va a entender todo el proceso hasta que la angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal y secreto ¿qué? Aldosterona. Y la aldosterona va a tener que ir al riñón, ¿sí? Es un proceso un poquito largo. Sucede, doctores, que cuando yo tengo un paciente que tiene potasio muy alto, escuchen muy bien, potasio muy alto, o comienza a subir el potasio, antes de que el paciente haga una arritmia, el riñón, la glándula suprarrenal va a ayudar. Es decir, el potasio alto, hiperpotasemia, va a ir a la glándula suprarrenal y directamente va a estimular la secreción de aldosterona. No necesitan ningún otro mecanismo. O sea, el potasio va en niveles altos, va a la glándula suprarrenal y altera la composición de la membrana y comienza a liberar aldosterona. ¿Por qué es tan directo? ¿Qué hemos quedado nosotros? ¿Qué pasa cuando el potasio sube? Cuando el potasio se eleva, ¿qué va a pasar? Arritmias. Si pasa arritmias, ¿qué va a suceder? Muerte. Entonces, para que vean cómo la glándula suprarrenal no va a permitir que pase eso. Dicen, muy bien, potasio está alto, glándula suprarrenal secreta aldosterona porque te está estimulando. ¿Y qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y elimina ¿qué? Potasio. Potasio. Entonces, tu cuerpo va a querer salvarte la vida. ¿Sí? Y comienzas a secretar potasio, hasta que alguien comete el error y te da un IECA, un A2 o un ahorrador de potasio. ¿Te imaginas? O sea, tu aldosterona te está salvando la vida y tú por ahí no te percataste, no analizaste ese potasio y le das un IECA, un ARA2 o un espironolactona. Ese paciente va a seguir subiendo su potasio y va a fallecer. Eso sí es una negligencia. Claro, porque sabiendo que eso puede aumentar el potasio y tú le has dado y el paciente muere,
Ahí sí nadie los va a salvar, ¿no? Porque la lógica es que tengo que dosar potasio. ¿Me dejo entender? Por eso es que nosotros en la emergencia dosamos mucho electrolitos. ¿Ya? Quedamos en que hay dos sistemas que van a estimular angiotensina 2 y niveles de potasio altos. ¿Ya? Entonces, gracias a eso, se activa la parte de aldosterona. Bien, los nervios simpáticos. La actividad de los nervios simpáticos también es importante en el manejo del sodio. ¿Y cuándo se activa el sistema simpático, doctores? ¿Qué hemos quedado? Presentaciones de Cuando pérdida. tienes una pérdida de volumen. Claro, si yo pierdo volumen, el primer mecanismo de defensa, que muy bien lo han expuesto también en sus prácticas, es el sistema simpático. Y en 20 a 30 minutos, ¿quién va a entrar después? Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Así es que si yo tengo una disminución de volumen de líquido cerebral o disminución de la presión arterial, por ejemplo, una hemorragia, una deshidratación, se va a activar el sistema simpático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se activa aquí? El sistema simpático. Si yo disminuyo el flujo sanguíneo renal, ahí hay disminución también de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué crees que se va a estimular? La secreción de renina. Secreción de renina. Imagínense, ¿dónde actuaba, a ustedes ya lo deben saber a esta altura, ¿dónde actúa el sistema simpático? ¿Aferente o eferente? Aferente. Y si yo cierro la aferente, lo que voy a condicionar es de que baje el flujo. Y la mácula densa, ¿qué va a entender? Ya, y cuando lo entiende de esa manera, va a activar el sistema renina y aldosterona. ¿Y cuál es el propósito? Reabsorber sodio y secretar potasio. Punto. Entonces, te va a incrementar la secreción de renina, por consecuencia va a haber más angiotensina y aldosterona. ¿Sí? De esta manera. Entonces, doctor, ¿el sistema simpático actúa de forma directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. ¿Ya? Por si acaso, ese es un mecanismo indirecto. Y el sistema renina y aldosterona actúa de forma directa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esos términos. ¿Ya? Porque en este caso el simpático lo único que va a hacer es cerrar la aferente, entra menos flujo al riñón y el riñón detecta que no filtra, la mácula densa dice renina, vamos, activamos el sistema renina y aldosterona y la aldosterona hace que retengas que sodio. Entonces, de esa manera el simpático mejora un poquito este mecanismo de retener sodio, ¿ya? El péptido natriúrico atrial. Les doy un consejo, cuando lean péptido natriúrico atrial, acuérdense todo lo opuesto al sistema renina y aldosterona. A ver, ¿qué es el sistema renina y aldosterona? Ya, aparte forma angiotensina 2, aldosterona, absorbe sodio, ¿no? Retengo sodio y elimino potasio y retengo agua. Eso es el sistema renina. El péptido natriúrico atrial, ¿qué va a hacer? Disminuye El la opuesto. presión. ¿Qué haría? Disminuye la presión, disminuye Ya, agua. básicamente con sodio, solo con sodio. ¿Qué hace? Pierde Pierde sodio, sodio. pierde agua. Pierde Claro, presión. bien, lo va a perder. Anula la angiotensina 2. O sea, lo bloquea y no le permite actuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con las presiones de estos pacientes? Van a caer. La resistencia vascular periférica ya no va a ser tan potente. ¿Sí? Ese es el opuesto. ¿Ya? Por eso que inhibe la reabsorción de sodio en los segmentos distales, tiene acción inhibitoria en varias etapas de la vía renina y aldosterona, inhibe la secreción de renina, inhibe la secreción de aldosterona y estimula mayor secreción de, mejor dicho, anula la aldosterona, ya inhibe la secreción de aldosterona estimulada por la renina. ¿Sí? Por si acaso, escuchen muy bien esto, el péptido natriúrico atrial no inhibe a la aldosterona estimulada por potasio. Escuchen bien lo que acabo de decir. El péptido natriúrico atrial no inhibe a la secreción de aldosterona estimulada por niveles altos de potasio. ¿Por qué, doctor? Porque esta secreción de aldosterona no depende del sistema renina y angiotensina aldosterona. ¿De qué depende? Del potasio directo. ¿Sí? Así es que, como el potasio directo es el que está estimulando la secreción, el péptido natriúrico atrial tiene que bloquear al sistema renina y aldosterona. Pero como no es activo, ¿a quién va a bloquear? No lo va a bloquear. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que cuando hay secreción de aldosterona por potasio, no hay inhibición de la secreción de aldosterona por el péptido natriúrico atrial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Listo? Y lo otro que va a hacer el péptido natriúrico atrial es aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué, doctor? Porque al aumentar la tasa pierdo más
agua. Recuerden que el péptido natriurético es lo opuesto. ¿Qué quiero? Perder sodio y perder agua. ¿Ya? Solo para hacer recordar, ¿ustedes han escuchado de el SIHA? El SIHA. ¿Qué es el SIHA? Secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Más o menos hormona. SIHA, ¿es más ADH o menos ADH? Sí, sí, más. Más o menos. Vamos. Menos, Tienen 50-50, si es que no tienen mucho que perder ahí. menos. Ya, lo más. Unos dicen más, otros dicen menos. Nos quedamos con Sí. el opuesto a esta enfermedad, se llama diabetes insípida. Diabetes insípida, ¿hay más o menos ADH? Ahora, si uno tiene más y el otro tiene menos, ¿cuál es? Menos ADH. ¿Qué es diabetes insípida? Menor cantidad de agua, mayor concentración. ¿Qué es la diabetes insípida, doctores? Es menor. Entonces, A ver, les explico la historia. Más ADH. Más Ya, ADH. SIHA tiene más ADH y diabetes insípida tiene menos o casi nada de ADH. Y si no tengo hormona antidiurética, ¿qué va a pasar con mi orina? Pues, Voy a orinar, porque no hay ADH. ¿Sí? Ajá. Eso se llama diabetes insípida. Miren, antiguamente, el nombre está mal, pero ya ha quedado como diabetes insípida. Muchos saben que la diabetes es una enfermedad que los pacientes que hacen poliuria, polidipsia, polifagia, orinan cada rato, ¿sí? Toman mucha agua y tienen mucha hambre. Pero sucede que los médicos antiguos decían, oye, esta persona orina mucho. Ah, es diabético, ¿sí? O sea, el concepto de orinar mucho para los antiguos médicos era diabético. Orina mucho, es diabético. Pásame su orina. Probaba, decía, está dulce. Diabetes, es una diabetes sabor a miel. Por ese motivo te vas a llamar diabetes mellitus, porque el sabor es a miel. Y la dulce. Los médicos probaban la orina, por si acaso. ¿Qué? ¿Verdad? Sí. Probaban la orina. Y de repente había otro paciente que orinaba bastante, probaban la orina, oye, no tiene sabor, es insípido. Ya, tú eres un diabético insípido. ¿No es entender? Solamente que en esta oportunidad no se sabía que esa diabetes insípida era por el ADH. Como no había ADH, ¿qué pasa con el paciente? Orinaba y orinaba y orinaba y orinaba. A eso le llamamos diabetes insípida, ¿no? Deficiencia o déficit de hormona antidiurética. ¿Estamos de acuerdo? El exceso de hormona antidiurética se llama SIHA. Sucede, doctores, que si yo tengo SIHA, escuchen bien lo que les digo, si tengo SIHA, ¿voy a orinar mucho o voy a orinar poco? Poco. En teoría voy a orinar poco porque tengo hormona antidiurética y todo lo estoy reteniendo el agua. ¿Me dejo entender? Y si yo retengo el agua, ¿qué tendría que tener yo? Edemas. Pero los pacientes con SIHA no tienen edemas. Ahora ahí viene la encrucijada. Doctor, ¿y ahora qué pasó? A ver, quiero entender, tengo exceso de ADH, va a mis receptores B2, reabsorbo todo el agua que puedo, y esa agua, si me dice que estoy reabsorbiendo agua, ¿por qué no hago edemas? ¿Dónde se va toda esa agua? ¿Sí? Es lógico, o sea, el razonamiento es lógico, por favor, siempre razonenlo lógicamente. Entonces, estos pacientes no tienen edemas, no tienen edemas. Entonces, debe haber algo que explique por qué no tienen edemas. Ahora viene la explicación más o menos simple, ¿eh? No le quiero dar toda la explicación molecular. A ver, ¿quién estimula la secreción del péptido natriúrico eterno? ¿Cómo se estimula? O sea, ¿qué tiene que pasar para que se estimule la secreción del péptido natriúrico eterno? Ya, mucho volumen plasmático, ¿en dónde? En la aurícula. O sea, es como que la aurícula comienza a sentir que hay harto volumen. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo tanto volumen? A más distensión tenga la aurícula, la aurícula dice, un ratito, algo está pasando, hay mucho volumen. Entonces, secreto péptido natriúrico. ¿Por qué? Hay que perder volumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el paciente con SIHA? ¿Retiene qué? mucho Volumen.
pero también Adivinen quién va a detectar esa retención de volumen. la La aurícula. Y la aurícula va a decir un ratito, hay mucho volumen. Así es que activa el péptido natriúrico atrial y le va a obligar al riñón que pierda volumen. ¿Me dejo entender? Y aparte, como pierde volumen, ¿qué más va a perder? Sodio. Claro, porque hemos dicho que ¿qué hace el péptido natriúrico atrial? Es el opuesto del sistema renina. ¿Cuál era la función del sistema renina? Reabsorber sodio y secretar potasio, pero al reabsorber sodio también reabsorbo agua. El péptido es al opuesto. Pierdo agua, pero también voy a perder ¿qué? Sodio. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces ahí entra la encrucijada. ¿Por qué no hacen edemas? Porque se activa por el volumen el péptido natriúrico atrial. ¿Está más o menos claro? ¿Se entiende? Pregunten, ¿ah? Están en la libertad de preguntar. Entonces quiero que entiendan esto, que el péptido natriúrico atrial se estimula por sobrecarga de volumen. Por ejemplo, yo soy un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La clásica. ¿Qué pasa? Mi corazón no puede bombear y se va quedando líquido en mi corazón y eso hace retrógradamente, aumenta el volumen venoso y me causa edemas. Pero mi aurícula lo va a detectar, que hay mucho volumen y ¿qué se va a activar? El péptido natriúrico atrial. Entonces, ¿quiere decir, doctor, que un paciente con insuficiencia cardíaca, qué va a pasar? Va a elevar el péptido natriúrico atrial. Por eso lo ponemos como marcador, ¿no? Doctor, ¿tiene insuficiencia cardíaca? A ver, ¿tiene un péptido natriúrico atrial? Oye, pero ha salido normal. Eso no es insuficiencia cardíaca, porque no se activó las aurículas. Eso es otra cosa, pero no es insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Quiero que entiendan muy bien este proceso. ¿Ya? A ver, hagamos un ejercicio. Imaginemos que comienza a aumentar mi volumen, ¿sí? Sea la causa que sea, volumen, he tomado mucha líquido, mi corazón está fallando, o sea, ¿va a aumentar la distensión de quién? De la aurícula o de la circulación atrial. Aumenta que la secreción de péptido natriúrico atrial. ¿Y esto qué va a hacer? Que hemos dicho, ¿cuál es su función? Aumenta la tasa. ¿Por qué? Porque tengo que perder volumen. ¿Sí? Y al aumentar la tasa también voy a filtrar más sodio. ¿Qué más? Disminuye la reabsorción de sodio. Bloquea la reabsorción de sodio. ¿Por qué, doctor? Porque va a bloquear la acción del aldosterona. O sea, el objetivo es perder sodio, no reabsorberlo. Disminuye ¿qué? La secreción de renina, porque es el opuesto del otro. ¿Me dejo entender? Disminuye la angiotensina 2 y disminuye la secreción de aldosterona. Con este propósito, ¿qué estoy logrando? Eliminar sodio. ¿Sí? Esa es la función del péptido natriúrico atrial, ¿ya? Eliminar sodio. Y es interesante porque el cuerpo trata de salvar. Pero si tú eres un mal paciente y tu paciente va y come su pollo a la brasa con insuficiencia cardíaca, bueno, no sirve de nada todo en el pequeño. ¿Listo? Y vamos a ver ahora, ya hemos visto, ¿qué hemos visto? Sistema renina simpático y el péptido natriúrico atrial. Vamos a ver el mecanismo de natriuresis por presión. Sucede, doctores, que les estaba explicando que los aumentos de la presión arterial producen un aumento de la excreción de sodio. A esto se le llama natriuresis por presión. O sea, solamente lo tienen los hipertensos. Ustedes no hacen natriuresis por presión, no son hipertensos. Es un fenómeno netamente de los hipertensos. Cuando yo aumento la presión arterial a unos pocos milímetros de mercurio, aumenta la excreción renal de sodio y de agua. Natriuresis por presión o diuresis por presión. ¿Ya? Esos son los dos términos. En algunos libros dicen diuresis por presión, pero es lo mismo, natriuresis. Estos mecanismos son fundamentales para la regulación de la presión arterial a largo plazo. ¿Ya? No es de plazo lineal. O sea, poco a poco el péptido natriúrico atrial, el natriuresis por presión se va a encargar de ir eliminando sodio. ¿Ya? Va a ir eliminando sodio y de esa manera voy controlando. El paciente puede controlar mejor. ¿Ya? Los mecanismos involucrados son inhibición de ¿quién? De la secreción de Robert. Y es lógico, porque doctores, si yo estoy hipertenso y mi presión está muy alta, voy a filtrar más. Y si filtro más, ¿qué va a pasar con mi manto? Va a decir alto, ¿no? Ya no activo el sistema renina, ¿no? Porque ya tengo mucha presión. ¿Sí? Se inhibe la producción de sustancias paracrinas que inhiben la reabsorción de sodio. Este es un fenómeno muy curioso porque el mismo túbulo proximal, las células, por estímulo básicamente de presión alta, bloquean la reabsorción, ¿no? Hay unos mecanismos bien interesantes ahí. Y el incremento de la presión intersticial renal que también inhibe la reabsorción de sodio. Como hay mucha presión, los vasos rectos también tienen más presión y eso hace que a nivel intersticial también haya más presión.
y eso bloquea un poco la reabsorción, ¿ya? Y eso hace que tú lo orines. Eso se llama natriuresis por presión, ¿ya? La idea es eliminar. Entonces, a ver, como repaso, hemos quedado que existen dos mecanismos de control, intrínseco y extrínseco. El razonamiento que a mí me gustaría que crearan del intrínseco es que glomérulo tubular depende de proteína, albúmina. Si yo tengo poca albúmina, este paciente va a reabsorber menos sodio, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque si el paciente tiene poca albúmina, va a tener hiponatremia. Si es como cirrótico, les he explicado, no hay que corregir porque es parte de su enfermedad, ¿ya? Pero si es por desnutrición, sí, pues hay que ayudarle al paciente. El otro mecanismo que hemos visto son 4, ¿sí? ¿Cómo se llama el primero? Sistema inmunitario antitestosterona, sistema simpático, péptido antirreal y la natriuresis o la diuresis por presión. Esos son nuestros mecanismos de regulación. Bien, preguntas hasta aquí del sodio. Por si acaso hagan su resumen, ¿ya? Porque va a venir Morán. Los dos. Donde yo te puedo preguntar, a ver, mencióname los mecanismos de regulación. Otros son 4. Ya, ahora explícame la 3 por 3. Si veo que me lo explicas bien, digo, dos opciones. O lo sabe, o lo aprendí de memoria. Entonces, si lo aprendí de memoria, para mí es muy fácil porque te voy a hacer una pregunta de razonamiento de ese tema, así rápido. Dime, si pasa esto y pasa esto, ¿qué podría pasar? Si me miras así y dices, ay, doctor, no sé. Ajá, te lo de memoria, por favor, pues no la. Así me hayas hecho todo de taporreta, tu nota cae bastante. Porque yo no tolero la memoria. O sea, no puede ser. ¿Para qué memorizas las cosas? No memorizas, entiéndela. Porque si te hago una pregunta, la tienes que saber responder si realmente. Porque yo veo, lo repiten todo así, bien bonito. Digo, wow. A ver, te hago una pregunta y no me la respondes. Doctor, pero sí, yo sé que has respondido todo, pero se fue de memoria. Pero una pregunta que yo te hice, básica, de que lo que todo tú que dijiste, no me lo has respondido. Entonces tu nota cae, ¿no? Así es que les aconsejo que vayan practicando desde ahora y háganse preguntas entre ustedes, ¿no? Ya, doctores, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Extrínsecas. Reguladores extrínsecos. Los 4. Bien, doctores. Esos son dos. Los El 4 más mecanismos pesado, diría yo, es el extrínsecos potasio. No les sistema gusta renal, mucho angiotensina analizar el potasio, posterior, porque el simpático, potasio, doctores, angiotensina tiene muchos posterior, mecanismos de razonamiento, tienen un montón.